Bien, vamos a la enseñanza. Llevamos un tema central que es sobre las dispensaciones. ¿En qué beneficia estas enseñanzas a los cristianos? Los beneficia primero en que ellos deben tener un orden del desarrollo de las cosas para comprender bien lo que corresponde a nosotros como cristianos. Y debe saber el transcurso de cada cosa, cómo se ha venido dando, para que sepa también qué tiempo estamos viviendo. Entonces estamos hablando de las dispensaciones y hoy corresponde la dispensación de promesa. Sabemos que en el mundo han existido 5 dispensaciones. Estamos en la 6ª dispensación y falta la 7ª dispensación. Esas dispensaciones son la dispensación de inocencia, que ya la vimos, la dispensación de conciencia, que también la vimos, la dispensación de promesa, que la vimos el domingo pasado, hoy la dispensación de gobierno humano, la vimos el domingo pasado, hoy corresponde la dispensación de promesa y después la dispensación de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo. Yo les expliqué al comienzo lo que es una dispensación. Entonces no vamos a echar para atrás porque aquí estaríamos estancados. Si alguno no entiende, pues llámeme. Terminada la dominical, abrimos el chat para las preguntas y respuestas. Entonces, viene la 7ª dispensación, que es la dispensación del reino, la dispensación del milenio. Entonces, estemos pendientes de ello, del desarrollo de la enseñanza de estas dispensaciones. Bien, tenemos entonces, hermanos, en la dispensación de promesa también hay un pacto que se llama el pacto abrámico, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Esta dispensación se encuentra su desarrollo en Génesis capítulo 11, verso 10, hasta Éxodo capítulo 19, verso 2. Hasta allá se extiende la dispensación de promesa. En esta dispensación, la responsabilidad humana fue dada, podemos decir, en la forma de confiar en las promesas de Dios hechas a Abraham. Allí fue dada la responsabilidad. Debían de confiar en esas promesas que Dios le hizo a Abraham. Es por esa razón que de ahí en adelante, Dios se presentó siempre a los seres humanos y a los hombres se les presentó como el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el contenido de revelación divina que está en esta dispensación son las promesas hechas a Abraham. Esas promesas fueron primero, Dios prometió a Abraham una nación con un reino perpetuo. Esa promesa se la hizo Dios, fue a Abraham, una nación. Entonces hay religiones en estos tiempos pensando que van a vivir en esa nación. Primera medida, sin ser judíos, sin ser árabes siquiera, ni ser hebreos. Y eso es lo más ridículo que hay en estos tiempos. Personas que son más costeños que yo y se las tiran y que son árabes. Eso es lo más ridículo. Yo no sé de dónde salen ellos convirtiéndose en árabes, si son más costeños que el Boca Chico. Y principalmente por eso, porque no tienen una aclaración bien de lo que es el orden escritural. Pero las escrituras nos señalan que ese pacto, esa promesa,
de esa nación con un reino perpetuo, Génesis capítulo 12, verso 1 al 2, se la hizo Dios, fue a Abraham. Segundo, le prometió a Abraham una simiente celestial. Esa simiente celestial es la iglesia, porque en Abraham salen dos simientes. Por eso la analogía que hace Pablo en Gálatas sobre la esclava y sobre la libre. La esclava es Agar y la libre es Sara. Y se habla del hijo de Agar y se habla del hijo de Sara. El hijo de Sara es el hijo de la promesa. El hijo de Agar ya es otro. Ya no él corresponde a estas promesas. Entonces, se habla de esa manera allí en esa analogía, porque hay desde luego una simiente celestial que desde luego no es la simiente de Ismael, no es la simiente del hijo de Agar, porque Pablo lo que hace es una analogía. Y esto pues incluye, hermanos, en el hecho de que esta simiente celestial, según Génesis capítulo 13, verso 16 y Génesis capítulo 15, verso 5, corresponde a la iglesia. Tercera promesa que Dios le hace a Abraham: bendición a toda la tierra a través de él. Génesis capítulo 12, verso 3. Entonces, el principio en el principio también fue establecido de manera que Dios bendijera. Ese fue el principio que se establece allí, que Dios bendijera a los que bendecían o bendijeran a Abraham, pero que Dios maldijera también, a los que maldijeran a Abraham. O sea, ahí donde Dios le dice, serán benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Serán malditos. Entonces, allí incluye también esa parte, vamos a decir en principio. Ese es en principio, eso no quiere decir que eso está todavía vigente. Eso en principio. Porque en estos tiempos, ¿qué no le han hecho al pueblo de Israel? ¿Qué no le ha sucedido al pueblo de Israel? Imagínate. Entonces algunos tratan de sacar algunas ideas raras, tratando de coger la Biblia y como torcerla para que digan lo que ellos quieren que diga. No, pero la Biblia no hay que torcerla para interpretarla. La Biblia no hay que torcerla para que diga una cosa. La Biblia se interpreta con ella misma, con la misma Biblia. Entonces, en esta dispensación del pacto abrahámico, podemos decir, es uno de los pactos más importantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque incluye primero la provisión de Israel. Ahí es esa promesa, ese pacto allí incluye toda la provisión para Israel, no para la iglesia, por favor, sino para Israel. Y esa provisión consiste en que, primero, serían una nación para siempre. Aquí en la tierra, podemos decir, las personas a veces están pensando vivir aquí la eternidad, pero no, esa es una promesa a Israel. Y en la eternidad los que vivirán son los santos que existieron y que existirán después, vamos a decir, del levantamiento de la iglesia, pero son descendientes de Israel. Por eso, cuando la Biblia dice, mira cómo dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y Moisés se los había dicho en la promesa donde les dice: he aquí que Jehová vendrá y os recogerá de todos los fines de la tierra donde los haya esparcido. O sea que aunque estén muertos, ellos van a resucitar.
Y desde luego, van a poblar la nueva tierra. Ellos son los que van a poblar la nueva tierra. Entonces, hermanos, nosotros debemos diferenciar las cosas que son para Israel y las cosas que son para nosotros. Por eso no es conveniente que te pierdas de ninguna enseñanza para que puedas guardar el hilo. Porque si yo pudiera enseñarle todo esto de una vez, aunque nos pasáramos aquí todo el día enseñando, no alcanzamos a terminar. Entonces por eso hay que ir fragmentándolo y que usted lo vaya atando. Yo admiro mucho a esos hermanos que a la iglesia llevan cuadernos, lápiz, y se ponen ahí y escriben. Y como dice la Biblia, lo que es escrito, escrito está. Pero si tú se lo dejas al cerebro, cuando llegue allí y le mete otra cosa al cerebro, ya. Se te olvidó lo que oíste. Pero si tú lo tienes escrito, vuelve y recuerdas. Eso te hace recordar la enseñanza. Entonces es bueno el tomar apuntes, el tomar notas de lo que se va oyendo para después, porque el cristiano debe ser como la oveja. La oveja sale a alimentarse, a comer, y está comiendo, y luego se retira a un lugar fresco, calmo, a rumiar. Ya te saben lo que es rumiar, ¿no? Como tiene esos estómagos, devuelven y comienza nuevamente a masticar lo que comió. Así el cristiano es una oveja, no es un pavo que traga entero todo lo que le tiran. Él es una oveja que tiene que luego sentarse a rumiar. No únicamente, gloria a Dios, aleluya, amén, ya no, sino irse luego a rumiar. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Pero ¿dónde está? No, aquí lo tengo escrito. Ah, no, voy a entrar al Face, pues mejor. Hasta yo me pongo a oír lo que digo, yo digo, y a veces oyéndome yo mismo digo, ahí sí me peleé. Y yo lo veo para verme mis errores, no para ver lo bonito que soy, porque eso lo sé yo de sobra, sino para ver mis errores en las prédicas. Entonces, así debe ser el cristiano, debe de mirar lo que escribe, o a lo menos otra vez ir al fe y otra vez escucharlo y a ver qué fue lo que dijo. Ok, pasemos entonces aquí, estamos estancados. Entonces, la otra provisión que Dios da en esta promesa a Abraham para Israel, porque ustedes saben que Abraham es el padre de la fe y es el padre de Israel humanamente, y también es el padre espiritual de nosotros. Por eso aquí que Dios o Juan el Bautista le dijo, claro, Dios dijo por medio de Juan el Bautista, le dijo a los judíos: no digáis que a Abraham tenéis por padre, porque eso no es de vosotros, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así dice la Biblia. Entonces, eso es un asunto que es precisamente de, ¿cómo diríamos?, de Dios. Entonces la segunda provisión es que Israel tendría el título de su tierra. El título de su tierra lo tendría para siempre. Dígame usted a qué persona o qué nación le podrían dar un título de una tierra para siempre. Ejemplo, los aruacos dicen: la tierra no es de nadie, la tierra es de Dios. Ellos dicen eso, y sin embargo se la han ido quitando poco a poco. Pero date cuenta tú que, ejemplo, en cuanto a ¿la tierra de quién es? Salmo 24. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra, ¿y qué? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Entonces, si él le da un título a alguien, eso no lo busque en Agustín Codazzi, porque allá no va a aparecer. Y ese título no se lo ha dado Dios a cualquiera, se lo dio al pueblo de Israel. Ahí está la promesa que le va a dar el título, todavía no se lo ha dado. Le va a dar el título en los tiempos ya finales. Tiempos finales me refiero de esta dispensación. Le va a dar ese título y para siempre. Gloria a Dios. Tercera provisión, que serían bendecidos en cosas espirituales. Por eso es que Moisés le dice al pueblo de Israel: entrad ahora y averiguad, indagad, consultad si alguna vez algún pueblo ha visto la mano de Dios extendida sobre ellos poderosamente con milagros y señales como vosotros la habéis visto. Si alguna vez Dios metió su mano para sacar un pueblo dentro de una nación poderosa, de una potencia mundial, como hizo con vosotros. Si Dios hizo a veces acaso alguna cosa con persona alguna, con alguna nación, de hacerlos cruzar el mar rojo y sostenerlos por el desierto con nube en el día para que el calicular sol no los queme, y también en la noche con una columna de fuego para iluminarlos y también para que ellos fuesen calentados en la noche. ¿Qué cosa ha hecho Dios con vosotros? ¿Acaso Dios lo ha hecho con algún otro? Y hay gente que quiere cogerse esas cosas para ellos. Eso es como tratar de decir yo que yo soy hijo de Ardilalule. Esto sería una pamplinada. Y así hay gente tratando de cogerse estas provisiones que fueron para Israel. Cosas espirituales. Ninguna nación ha visto tal cosas como la vieron ellos. 40 años en el desierto y sus vestidos crecían con los niños, de acuerdo a cómo crecían los niños. Sus zapatos nunca se envejecieron. ¿Habrá visto usted un par de zapatos que usted lo use todos los días y le dure 40 años? Eso no es cualquier par de zapatos. Ni 20 coronas, ni 10 coronas, eso no. Un vestido de eso que no se envejece. Siempre estaban a la moda. Y los zapatos nunca les hizo callo. Ni hubo vejiga siquiera en sus pies. Entonces imagínense, Dios le prometió esas cosas grandes, esa provisión tan maravillosa, y aún continuará para ellos cuando llegue la dispensación del reino también. Cuarto, que estaría bajo la protección divina y tendría el signo especial de la circuncisión. Eso sería un signo especial, la circuncisión. Y ese signo solamente lo sabía Dios y la persona que era circuncidada. Pero eso está en Génesis 17, 13 al 14. Este signo especial Dios se lo da a ellos, aunque a nosotros después nos da un signo especial. Porque circuncisión quiere decir cortar en círculo. Y luego ese signo Dios nos circuncida a nosotros, pero el corazón. A la iglesia le es circuncidado, el cristiano es el corazón. Claro está que a veces hay cristianos incircuncisos, que su corazón todavía no ha sido circuncidado. Todavía está allí en las cosas del mundo, viviendo en las cosas del mundo. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham, bueno, yo no tomé el tiempo, tenía dos cosas sobresalientes. ¿Cuáles? Primero,
era de gracia en principios. O sea que la gracia de Dios no es únicamente ahora que se está viviendo, sino la gracia de Dios no se había manifestado como se manifestó ahora, como dice en Tito 2:11. Ahora se manifestó para salvación y enseñarnos. Se manifestó la gracia de Dios para salvación a todo el mundo. En aquel entonces solamente era para un solo sector. Entonces, era un pacto de gracia en principio. ¿Por qué de gracia? Porque Abraham, él no había hecho nada para merecer tal cosa. Ni era tampoco inclusive merecedor. Porque inclusive Abraham vivía en una familia que eran adoradores del sol. Adoraban el sol. Entonces, como tal, ellos, al adorar el sol, Abraham se encontraba allí. Por eso dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Segundo, este pacto era incondicional. ¿Por qué? Porque este pacto no dependía de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Por eso era incondicional. Entonces, solamente, vamos a decirlo, se cumplieron parcialmente en el tiempo que vivió Abraham, se cumplió parcialmente algunas cosas que tenía el pacto. Entonces, pero las bendiciones y las promesas, diríamos, en ese pacto abrahámico, en la dispensación del pacto, eso, vamos a decir, en su cumplimiento, eso se extiende hasta el fin de la historia de la humanidad. Por eso es que esta dispensación se extiende, vamos a decir, se entrelaza entre las otras dos dispensaciones que faltan, que es la gracia y es el reino. Entonces la dispensación del pacto va por allí entrelazada, allí, como inclusive la dispensación de la ley, de la cual hablaremos después. Entonces, algunas de las bendiciones inmediatas que aparecen allí de este pacto, vamos a decir, algunas generaciones de forma particular, estaban condicionadas a la obediencia, pero el pacto en sí, hermanos, era declarado como un pacto eterno. O sea, te explico. Ellos, para algunas generaciones, después de Abraham, algunas generaciones, el pacto estaba condicionado a la obediencia de ellos. O sea, que quiere decir que si ellos eran desobedientes, ahí le venía entonces, y ellos no tenían ya derecho a tal cosa. Pero luego, lo que tiene que ver en su extensión, el pacto continúa hasta el fin de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hace con Abraham fue dirigido primariamente a Abraham, eso es verdad, y también a todos sus descendientes. Y podemos decir, se extiende hasta, vamos a decir, hasta el fin de los tiempos, pero estaba comprometida la responsabilidad de todos los seres humanos dentro de ese pacto, porque es una responsabilidad dispensacional, pero la responsabilidad primaria del mundo como un todo continúa bajo el gobierno humano. O sea, hermanos, el pacto de Abraham se da, la promesa, vamos a decir, la dispensación de promesa, se da a Abraham. Pero lo que tiene que ver con las leyes que se establecieron en la dispensación de gobierno humano, eso continúa. Continuó durante el pacto, durante la dispensación del pacto, y continuará todavía. ¿Cómo qué? Como el hecho, primero, de comer carne. Segundo, de que el que matara al hombre sería también enjuiciado. Tercero, de que tendrían que obedecer a los mandatos de Dios. Entonces eso continúa hasta el fin de los tiempos. Entonces, bajo la dispensación del pacto,
del pacto de cuando la promesa de Abraham, siempre hubo un constante patrón de fracasos también. Siempre fracasaron. ¿Cómo? Primero, en la demora de ir a la tierra prometida. Génesis 11:31. Dios le prometió la tierra y Abraham demoró. Y sabes una cosa, que a Dios no le gustan las demoras. Dios le gusta que nosotros digamos, sí voy y vayamos. Pero no aquel que dice sí voy y no hace nada. Segundo, hay un fracaso cuando Abraham, atendiendo a la voz de su esposa, no a la voz de Dios, engendró a Ismael. Porque él creía que de esa forma, porque es que a veces nosotros pensamos y queremos pensar que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, o como nosotros creemos que debe ser. Y ahí es donde está el grave error de todos. Porque inclusive eso es lo malo que nosotros hemos tenido en cuanto a nuestra forma de orar. Primero, hay quienes creen que la oración es una varita mágica para mandar, para determinar, para con la varita mágica nosotros vamos a hacer las cosas. Hay quienes piensan eso. Y no, la oración no es una varita mágica. Y hay otros que piensan que la oración es darle órdenes a Dios para que haga. Señor, para que tú hagas, Señor, para que tú traigas, Señor, para que vaya, Señor, para que reprenda, Señor, que tú reprendas, Señor, que tú hagas, Señor, que tú traigas. Esa no es la oración. Entonces, esa es la problemática de nosotros, las formas de orar. Nosotros, yo puedo decir que casi si no es más del 90% no sabe orar. Pero eso no quiere decir que Dios no va a responder, porque Dios le responde, los padres le responden a los hijos aunque no le entienden el lenguaje. Pero entienden a conocer su lenguaje. Porque el niño, pues, cuando está pequeñito dice tata, tata. Y el papá dice, sí, está diciendo papá, está diciendo papá. Pero de pronto estaba diciendo era otra cosa, porque está diciendo papá. Pero qué tal que tiene 40 años y todavía tata, tata. Yo creo que el papá se rasca la cabeza, Dios mío. Esto está grave. Esto está grave, grave. Porque dice, como que dice, perdí el tiempo. Lo mismo pasa a cristianos con años. Pero es que nosotros somos que cuando nos mete una cosa en la cabeza no la podemos dejar. Y la forma, yo siempre lo he dicho, para aprender hay que desaprender. Si uno no desaprende, nunca puede aprender. Para uno poder aprender algo, tiene que desaprender lo que ya sabe. No quiere decir que lo que ya sabía no sirve, no. Porque eso va en escalón, como ya lo he dicho otras veces. Si tú hiciste vamos a decir, prejardín, y dentro de 30 años todavía estás en prejardín, pues eres un super, hiper, megavatio más y macro super atrasado. Pero se entiende que la persona, si tiene pues su habilidad, tiene que ir adelantando. Lo mismo pasa en esto. Entonces yo continúo aquí en lo que aprendí vamos a decir, en la secundaria, lo que aprendí en la secundaria, y continúo ahí. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener un progreso en mi vida? Yo tengo que adelantar a secundaria, entonces vamos a los estudios superiores, y todo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Yo tengo que ir adelantando. Entonces, pero la gente no, se le mete la idea, no, y es así, porque así nos ha funcionado toda la vida. Bueno, sigue así. Y esa es la razón. Por eso que el Señor dice, si pedís y no recibís, es porque pedís mal. Así lo dice la Biblia. Entonces,
Ahora, eso no quiere decir que todas las veces que pidamos, si pedimos bien, tenemos que recibir, porque hay que ver de qué forma y qué se recibe. Entonces lo que tienes que hacer es, hermano, tú lo que tienes que hacer es aprender bien las cosas. Ejemplo, a veces hacemos los programas y decimos para que Dios nos ayude, cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros somos los ayudantes en el programa de Dios. Pero como nosotros no oramos ni nada de estas cosas, bajamos mucho la guardia en esto, entonces creamos un programa para que Dios se someta al programa que nosotros hemos creado. Y así no son las cosas. Ahora, Abraham pensó de esa forma y por eso tiene este hijo, lo cual le produjo problemas más adelante. Tuvo sus grandes problemas. Entonces el tiempo se ha ido. Vamos a dejar hasta aquí. Pero con esto quiero decir que aún en esa dispensación hubo fracasos. Fracasos que de tal manera dio lugar a que se establezca una nueva dispensación, la cual se llamó ley. La dispensación de la ley, la cual la veremos de pronto hasta en 2 sesiones más adelante.